Colombia y profesor investigador de Flaxo, sede Ecuador. Sus principales campos de investigación se ubican en la antropología urbana y los estudios sonoros, en los cuales tiene una amplia producción de libros, capítulos y artículos científicos. También explora la integración de la investigación académica con la producción audiovisual a través de documentales, cortometrajes, podcasts, mapas y paisajes sonoros. En el acercamiento a la complejidad de la vida urbana, ha investigado temas como imaginarios urbanos, segregación socioespacial, migraciones, violencia urbana, riesgos y vulnerabilidades. A partir de esta variedad de temas, ha fortalecido el debate teórico propuesto por el giro espacial en las ciencias sociales desde la noción del habitar. Junto a él tenemos a John Doong Insua, que es arquitecto, urbanista y escritor. Actualmente es doctorando por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Es profesor del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la Universidad San Francisco de Quito, donde obtuvo su título de arquitecto en el 2001. Es máster en Planificación Urbana y Comunitaria por la Universidad de Auburn. Ha trabajado proyectos urbanos y arquitectónicos tanto en el sector público como en el privado. De ellos sobresalen la remodelación del terminal terrestre de Guayaquil y la primera propuesta del Parque Los Amanes, ambos en Guayaquil. En Quito ha sido asesor del Instituto Metropolitano de Planificación y Urbanismo, INPU, así como del EMO. Actualmente es coordinador del Instituto de Arquitectura y Forma Urbana AFORO, adscrito a la San Francisco. Es columnista de opinión en Primicias y Mundo Vainas. También ha publicado como novelista. Y finalmente tenemos a Cristian Parreño. Cristian tiene un doctorado por the Oslo School of Architecture and Design en Noruega y una maestría por el Architectural Association en Reino Unido. Es arquitecto de la Universidad San Francisco, fue investigador visitante en la University of California en Los Ángeles y estudiante del programa de doctorando de Bartlett School of Architecture. Es profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad de San Francisco y su investigación explora condiciones de aburrimiento y repetición en el entorno construido, con énfasis en la experiencia desde el siglo XIX hasta la actualidad. Es autor de Boredom, Architecture and Spatial Experience. Sus escritos han sido publicados en The Architectural Histories, Architecture and Culture, Emotions, History, Culture and Society, Log, Revista de Occidente, Textual Practice, The Journal of Architecture y The Journal of Architecture Education. Varios volúmenes han sido editados. Recientemente fue el editor de Modern Architecture of Quito, Global, Local and the In-Between. Por favor, demos un gran aplauso a nuestro gran panel. El conversatorio va a tener el modelo siguiente. Cada uno de los participantes va a tener la oportunidad de hablar y de compartir sus impresiones de la muestra o de lo que se ha dicho sobre el panecillo desde su propio enfoque disciplinar y su propio enfoque personal. Y luego daremos paso a la moderación, que será llevada por mi persona, y al final abriremos las preguntas del público. Gracias. Comenzaremos con Alfredo. Buenas tardes, casi noches, con todas, con todos. Muchas gracias, Cristina, por la invitación al recorrido y al conversatorio. Colegas, ¿cómo estamos? Reitero el agradecimiento porque es una oportunidad justo para compartir ideas sobre la ciudad, sobre este objeto, el panecillo y lo que ha desencadenado de alguna manera con las obras que yo era la primera vez que las veía. Me gustó muchísimo la exposición, la verdad. Aprendí mucho, me interesa mucho el libro en el que se basa todo el trabajo. Veo un sentido de tomar esa información que viene de la investigación, esa académica, y convertirla, y reinterpretarla de alguna manera y darle otra salida, otro output a través de estas piezas, todas muy conceptuales, ¿no? Muy bien concebidas en lo que intentan transmitir. Siempre nos dejará una más con más gusto que otras, pero en el conjunto.
creo que es un trabajo sólido, muy bonito, así que ha sido una linda experiencia el recorrerlo, en verdad. ¿Qué les puedo aportar yo para esta conversación, además de mis muy buenas impresiones sobre las piezas que hemos visto y el interés en el libro? Quizás lo que más me llevo, digamos, es esta historia del panecillo hacia temporalidades que no son las que yo manejo. La etapa precolombina, la etapa de la colonia, digamos, son temporalidades que yo respeto muchísimo porque trabajo con colegas dentro de la historia, y cuando uno se imagina o dice algo sobre algo que cree saber sobre siglos anteriores, siglo XIX, siglo XVIII, siempre sale alguien con la experticia donde te dice, no, pero es que todo eso era de otra manera, y si vamos más atrás, al siglo XV o más atrás, hay una experticia, digamos, en cómo se manejan esos temas que yo he aprendido como a tenerle muchísimo respeto, ¿no? Y por la densidad, digamos, de trabajo que hay ahí. Y me he concentrado mucho, a pesar de que trabajamos en un coloquio en el que trabajamos desde varias temporalidades con algunas colegas. Yo soy la parte moderna de esa reflexión, digamos. Yo le entro a la ciudad de Quito en su etapa más moderna, digamos, desde el plan de John Odriozola en adelante. Y eso, claro, en la muestra es más bien corto frente a toda la temporalidad tan densa que se muestra, ¿no? Entonces voy a tomar por ahí, voy a tomar desde ahí. Mi línea de trabajo ha estado buena parte del tiempo enfocada en los imaginarios sociales aplicados a la ciudad, que podemos conceptualizar como imaginarios urbanos. Los imaginarios urbanos tratan de dar cuenta del orden simbólico de las ciudades, pensando que sobre el orden físico, que podríamos pensarlo geográfico, se superpone un orden de significados que no necesariamente va acorde o es exactamente, digámoslo así, apegado a ese orden geográfico. El orden simbólico, decía Bolívar Echeverría, puede separar lo que está junto y juntar lo que está separado. Tiene una capacidad de imponerse, digámoslo así, sobre cierta materialidad. Y en ese sentido, mi objeto de trabajo ha sido cómo se interpreta o cómo se da sentido en una ciudad como Quito a las diferencias sociales y cómo se las imagina como diferencias espaciales, como diferencias despacializadas. En ese sentido, el panecillo tiene un rol importantísimo. Si tomamos la idea de la ciudad moderna, digamos, ¿no? La ciudad que crece en el sentido longitudinal, siempre se alude a que esa forma que tomó la ciudad es básicamente por los determinantes geográficos. Sí, hay algo de razón en eso, hay cierto sentido a esa idea, pero la geografía no es la que segrega. Que crezca de manera longitudinal no quiere decir que se tienen que instaurar grupos sociales en un lado y otros en otro. Entonces, parto un poco de una idea de un sociólogo muy renombrado, conocido, don Pierre Bourdieu, cuando hablaba, como ponía entre comillas, las fronteras naturales, cuando le asignamos a los ríos, a las montañas o a otras accidentes geográficos, esta capacidad de dividir. Y la idea ¿es la geografía la que divide o es lo social lo que necesita o lo que deposita en ciertas materialidades una función social de división que no viene de esos objetos, sino que se encuentra una manera de activarlos dentro de una forma de ordenamiento social, ¿no? Y en ese sentido, mi acercamiento al panecillo ha sido sobre todo en esa función de frontera. Y quisiera un poco relacionarlo justamente con la densidad de significados históricos que ha tenido
tan cercanos a lo sagrado muchas veces, con el famoso mito de la Virgen del Panecillo, la Virgen que acoge a un lado de la ciudad y da la espalda al otro, ¿no? Yo me encontré con eso justamente a partir del trabajo sobre la imaginería sobre el sur de la ciudad, que no era tan, digamos, buscaba entender un orden simbólico, ¿no? ¿Qué sentido le damos a estas formas de segregación? Y encontré un poco que ya para los años 90, una cierta literatura en antropología urbana señalaba que ese hito, la Virgen del Panecillo, cumplía una función simbólica en la ciudad, ligada a la forma en la que se organizaron y se dividió el espacio social. Y bueno, parecía que era un mito, como todos los mitos de los que se funda la vida urbana, cómico hasta cierto punto. Y cuando yo me interesé en eso, toda la gente me decía, bueno, pero ya sabemos que no es así, ya sabemos que el orden físico de la ciudad es mucho más que una división entre norte y sur, existe un sistema de policentralidades, hay sectores, es más un tema de hipercentro y periferia, hay sectores empobrecidos en todo el cordón de la ciudad, norte, sur y también en los bordes en el borde occidental, digamos, los barrios hacia el Pichinche, etc. Entonces es un mito más, es una tontería que se quedó ahí un poco de un momento, pero las cosas que la gente dice, ¿no? Y yo empecé a tomarme en serio lo que la gente dice. Parecía que no era una discusión sobre lo objetivo de la ciudad, su estructura funcional, práctica, sino una discusión sobre lo subjetivo de la ciudad. Y lo que encontré es que hay una frontera de la que la ciudad en su conjunto está convencida. Si miramos, y empecé un poco a jugar si es que es una frontera que es real y que la gente interpreta con cierta cercanía a lo fáctico, o tiene esta posibilidad de lo simbólico de desbordarse, para decirlo así, de cierta materialidad o de cierta objetividad. Y sí, hay muchos estudios que nos indican la objetividad de la segregación, la distribución de la riqueza, la distribución del capital cultural. Sí, hay una cierta base, digámoslo, objetiva, ¿no? Sin embargo, esa diferencia objetiva no explicaba, desde mi punto de vista, la diferencia simbólica. Cuando yo empecé a indagar sobre esto, escuchaba cosas como la más típica, ¿no? Quito solo llega hasta el centro, de ahí para allá ya es un no Quito, o el sur es otra ciudad. Entonces yo decía, bueno, si encontramos algunas diferencias, no sé si esas diferencias sean a ese punto. Entonces me parecía que el orden simbólico amplificaba una diferencia, que la distancia narrada en el orden simbólico era mucho más grande, era un abismo mucho más grande que las diferencias materiales objetivas, ¿no? Y un poco desde las líneas teóricas de ese momento, esto se podía explicar desde lo imaginario, desde cómo el orden simbólico se nutre desde los imaginarios. Bueno, hago alusión a este trabajo porque sigo creyendo que es una de las mitologías activas más importantes de la ciudad. Y voy a poner dos escenarios de conmoción, de alguna manera. Quizás no los dos son de conmoción, uno sí puede ser algo como de conmoción y el otro es una efervescencia en torno a la discusión política. El uno, me llamó mucho la atención la famosa película de A tus espaldas, la vi 1.000.000 de veces para tratar de pensar cómo se había narrado esa diferencia en una obra cinematográfica que pretendía poner en el centro de su trama esa discusión. Y lo que más realmente me llamó la atención era cierta polémica ciudadana en torno a una imagen
digamos, que en la película no tiene una función tan importante, aunque se usa en el tráiler, que es esta imagen en la que el protagonista regresa a ver con rencor a la Virgen y le vuela la cabeza, y la cabeza sale disparada y cae en la plaza de San Francisco, ¿no? Ya en la película lo que se ve es que es un momento como de ensoñación, ¿no? La trama va un poco por otro lado, pero esa imagen lo que generó es campañas de personas frente a los cines con carteles diciendo que se estaba agrediendo a la ciudad, a uno de sus íconos más importantes, un movimiento católico de alguna manera en reivindicación de la Virgen, de la tradición de Legarda y de muchas cosas como estas, ¿no? Y entonces eso me parecía más interesante que el fondo de la representación de la segregación que se intentaba, ¿no? Una imagen que terminaba siendo perturbadora de algo más profundo. Y me interesaba porque quería entender qué es lo que movió para que haya una reacción que terminaba, a final de cuentas, favoreciendo a la película. Ese tipo de polémicas hacen que la gente quiera saber qué es lo que está pasando. Entonces le hizo un bien en ese sentido, ¿no? No pasó a mayores, la verdad, pero en el fondo algo se movió, algo de las estructuras de significación del orden urbano se había movido. Y el otro momento al que quiero hacer referencia no es tan lejano, es cerca, serán 4 años, la penúltima campaña presidencial, donde en ese momento candidato Guillermo Lasso, en una discusión sobre la ciudad, se plantea el cómo hacer girar a la Virgen, ¿no? Sigue el tema de la Virgen habitando, la mitología, digamos, sigue activa, ¿no? Parece que ya es un tema que no hay mucho más que decir, pero en distintas coyunturas emerge de alguna forma, ¿no? Vuelve a surgir, y ahora parece la idea de hacerle girar para que se sienta incluida toda la ciudad. Claro, como que gira y listo, se resuelven las desigualdades materiales, una maravilla en términos de imaginería, no en términos de racionalidad política, sino de imaginería, ¿no? Esas cosas que parecen como anecdóticas, pero que si calan, es porque se alimentan justamente en dónde están los sentidos primordiales, ¿no? Bueno, termino con esto, y trato de relacionarlo con los modos de habitar. ¿Qué significa el panecillo para la ciudadanía de Quito ahora? Sigamos un poco la ruta de los imaginarios, aunque este no es el mejor público, porque después de la exposición que muchos han hecho, las impresiones cambiarán. Pero si hacemos este ejercicio así, aleatoriamente, yo le voy a decir una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Decimos, el panecillo, ¿qué podría salir? ¿Qué más podría salir? El BIMS. Sí, digamos, dentro de ese ejercicio, esa primera capa de cognición, esa es la ventana para el estudio de los imaginarios, ¿no? Sabemos que si lo pensamos mejor podemos abordar el tema con mucha más información, y si nos piden hacer una característica tenemos más data, ¿no? Pero ese ejercicio de asociaciones inmediatas es en donde se cuelan, digamos, un poco las impresiones, ¿no? Me parece, en general, no tengo datos ni mucho menos, pero un lugar poco habitado de la ciudad. El teleférico podría ser mucho más visitado, y probablemente la idea de inseguridad, la idea de que es peligroso, sea una idea que devora, digamos, esa posibilidad. Antes sí se decía, ¿no? O sea, cuando se intentaba narrar una situación crítica, es como ir al panecillo de noche. ¿Qué se cuela en esa asociación, ¿no? Bueno, ahora la situación ya tiene otra geografía, pero
Quisiera dejar un poco ahí la inquietud, ¿no? ¿Cómo lo habitamos desde ahora? ¿Qué nos representa en este momento? ¿Sigue marcando esa frontera tan activa? ¿O qué otros sentidos podríamos ponerlos en juego? Con el recorrido se me han iluminado muchas ideas, pero bueno, están recién en chispa, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Alfredo, por esa iluminadora intervención. Vamos a dar paso a la intervención de John Doon. Ok, bueno, muchísimas gracias. Comparto pues el asombro que me ha dado la capacidad de exploración que ha habido con las obras que hemos podido recorrer nosotros antes de este conversatorio. Me ha parecido un trabajo sumamente interesante. Me parece que puede ofrecer una dinámica mucho más, que puede tener continuidad, digámoslo así. Y para poderle dar continuidad a esto y tratando de estar a la par de las ideas que tú estabas planteando, yo creo que me voy a quedar con 3 puntos el día de hoy. Ustedes saben lo que es un cajón desastre. Un cajón desastre es el término que usa normalmente un escritor para decir que ahí guarda ideas que en algún momento va a seguir desarrollando y que pueden pasar años y de repente uno no las recoge y de repente las vuelve a abrir y las encuentra y dice, bueno, esto no ha sido tan estúpido como yo creí que era. Yo hace poco estuve haciendo una revisión de mi propio cajón desastre para ver qué más podía tener, que valga la pena, que se pueda publicar. Estoy necesitando plata y como Dostoyevsky quiero pagar mis deudas publicando libros, así de ingenuo soy. Y bueno, encontré 3 cosas que me parecería que podría compartir con ustedes el día de hoy. Una era la aproximación teórica que tuve yo con el equipo de arquitectos con el que hicimos una propuesta cuando gran parte del gremio arquitectónico participó en los concursos de las plataformas gubernamentales. La otra es una idea que he estado jugando sobre la dualidad de Guayaquil y Quito y cómo estas manejan o no manejan la memoria. Y finalmente, ya hay una aproximación un poco más urbana que hicimos dentro de una de nuestras clases de teoría de la arquitectura en la universidad. Quiero empezar un poco con ese más macro, con ese foco más macro que es lo que somos como país. Porque somos solamente 2 países en Latinoamérica que tenemos esta dualidad de crecer con esta bicefalía. No tenemos solamente crecimiento de un solo polo de desarrollo político, económico, como lo tiene en Bogotá, como lo tiene en Lima, como lo tiene Buenos Aires en sus respectivos países. En Latinoamérica solamente hay 2 países que tienen este modelo bicéfalo. Nosotros, con el eje Guayaquil-Quito, y Brasil, con la estructura previa a Brasilia, en su formación de Río de Janeiro, ciudad capital, y Sao Paulo y Santos como eje económico, como motor económico. Encontré un poco esta circunstancia, pues, y la empecé a explorar, y vi que en el caso nuestro también tiene matices sumamente interesantes sobre cómo nosotros manejamos nuestra historia, nuestra memoria, nuestra cultura y nuestra expresión. Y las 2 ciudades se complementan en lo opuesto que pueden ser, en lo contrastante que pueden ser. Al punto que yo me atrevo en uno de esos apuntes, que no sé si algún día vea la luz, a plantear la idea de que Quito es una ciudad sustentada en la memoria y Guayaquil es una ciudad sustentada en la amnesia. Es decir, los 2 ejercicios, las 2 polaridades de estos son las que en el medio de esas 2 polaridades como que tal vez estamos ahí, nos encontramos nosotros como país. La amnesia de Guayaquil de alguna u otra manera viene también por ¿cómo podríamos decir? La efemeridad que tuvo, el origen de la construcción naviera en madera y la poca continuidad que tuvo hasta el rechazo que tuvo a comienzos del siglo XX después del incendio de 1896, en donde se da este borrón y cuenta nueva y desaparece gran parte de la memoria de la ciudad. Guayaquil tenía 5 barrios coloniales que prácticamente son erradicados del mapa después de este incendio, gracias a la intervención de un ingeniero francés que establece el plan para reconstruir la ciudad, un ingeniero francés llamado Gaston Toret. De esos barrios solamente sobrevive luego el barrio del Astillero y hasta luego desaparece. La madera y los 7 incendios que tuvo que enfrentar Guayaquil, de alguna u otra manera son estos elementos que no permitieron que haya esta continuidad del ejercicio y prácticamente cuando abrazamos desesperadamente al hormigón para poder continuar con el crecimiento de la ciudad,
vimos que había que aprender nuevamente a construir. Y eso nos alejó de muchas de las cosas, de las tradiciones que tenía la ciudad para la construcción con madera, que de paso no era una construcción de arquitectos, era la misma construcción de los que armaban los barcos en el astillero, los que armaban las casas con las mismas consideraciones, solemento, viento, etcétera, etcétera, etcétera. Quito, en cambio, me parece que es una ciudad de la memoria, y cuando hacíamos con un equipo de arquitectos que trabajaba conmigo en esa época, que ahorita dan clases en la Universidad de Guayaquil, cuando hacíamos nuestra propuesta para la plataforma financiera, en mi estudio siempre teníamos esta idea de tratar de contar una historia o de que el concepto estuviese vinculado u ordenado a una forma de historia. Y llegamos a la conclusión de que Quito tiene esta esencia, o la esencia tanto territorial como arquitectónica, está en esta articulación que tiene entre llenos y vacíos. Es decir, desde el gran vacío que significa el Valle de Quito. Jaime López y yo tenemos una eterna pelea, él dice que esto es una meseta, yo digo que esto es un valle. Yo digo que es un valle glacial incluso con esas características. Delimitado por las cadenas montañosas que prácticamente la circundan, y de ahí ese gran vacío en donde está presente la ciudad, es en donde luego aparecen los componentes coloniales del vacío que articula la ciudad. La plaza como el articulador a nivel regional, a nivel urbano, arquitectónicamente, dependiendo de la escala del objeto, en la parte histórica de la ciudad, sea el convento o sea las casas, son los patios interiores los que van jugando con esa articulación. Y queríamos jugar un poco con eso. Y me vino esta idea porque el gran lleno del territorio, el que sería el equivalente a un hito dentro de la ciudad en la escala geográfica, viene a ser precisamente el Panecillo. Y ahí, cuando ya tomamos en cuenta la presencia del Panecillo, es cuando vendría también el tercer elemento del que quería conversarles, y que salió esto como producto de una de mis clases de teoría urbana. No sé si de alguno de los estudiantes que estén por aquí llegamos a conversar con ustedes, tal vez con Jaime incluso. Cuando ya hicimos una aproximación a la ciudad, y un poco tal vez contraponiendo lo que te estaban planteando, empezamos a hacer una revisión de la ciudad y empezamos a encontrar elementos culturales que se plasman en la morfología de la ciudad, ¿ya? Y veíamos que sí había o sí hay material para poder conversar sobre esta dualidad que existe en Quito y que prácticamente tiene su punto de encuentro en el Panecillo y en el centro histórico. Es decir, un Quito norte, un Quito sur, pero no en este matiz social. Encontramos diferencias culturales y económicas muy interesantes, librándonos de la preconcepción que quiere calificar a una cosa de buena y una cosa de mala. Vimos, por ejemplo, las dinámicas del sur de Quito y las del norte son totalmente distintas. Empezamos a ver que la parte divertida de esta dualidad es como las dos ciudades, perdón que les diga de esta manera, se aproximan al centro histórico y por ende cómo se aproximan al Panecillo. Primero que nada, olvidémonos de la idea de menospreciar socialmente el Quito sur, porque el sur de Quito es el motor de esta ciudad, es el motor económico de esta ciudad, es el que genera capital de esta ciudad. Acá en el norte de Quito vivimos fundamentalmente del crédito y vivimos de administrar fondos que normalmente no son nuestros. Pero el sur de Quito sí produce, y el sur de Quito tiene esta dinámica tan interesante que ha tenido algunas diferencias culturales en ese sentido. Quito tiene vida urbana en la noche, todas las noches. Ustedes pueden tener cualquier capacidad de encontrar cualquier restaurante, cualquier lugar, las calles llenas de gente, a diferencia de lo que encontrarían en el norte de Quito, en cualquier ocasión en la que ustedes llamen que las calles están apagadas. ¿Por qué? Porque la gente del sur de Quito, después de cumplir con todas sus actividades, sí desea antes que nada darse un espacio para sí mismos. Entonces, uno como guayaquileño, cuando llega acá a Quito y descubre que en el sur sí hay vida nocturna, que la gente se sale de noche, dice, ¡ah, qué bacán! Y sí se siente como que un poco, cuando extrañamos el terruño de que hay vida social en el sur de Quito. Yo he terminado comiendo hot dog 2 veces en el sur de Quito, en esos propósitos, con amigos. Y en ese sentido, esta dinámica de este motor económico, me parece que tiene una reacción mucho más preciosa para cómo trata el centro histórico. El norte desmerece el centro histórico o lo limita solamente a la administración pública y al turismo, nada más.
Hablemos del personaje que me parece interesante del sur de Quito. Aquel que ya ha generado su pequeño ahorro, su pequeña fortuna, estas pequeñas fortunas emergentes que ya salen del sur de Quito, gente que se la ha sudado durante toda su vida para poder dejar unas buenas condiciones a su familia. Estas personas que casi siempre tienen actividad comercial, ¿qué es lo primero que hacen cuando ya quieren consolidarse y ya quieren posicionarse con su pequeño negocio? ¿No se les ocurre? Abren una sucursal en el centro histórico. El centro histórico es la manifestación de he logrado este nivel de prosperidad que me permite posicionarme. Nosotros no le damos ese virus, o tal vez ahorita con el metro esa figura esté cambiando. Pero dentro de todo ese contexto, el sur de Quito es más agradecido con el centro histórico que el norte. Los eventos sociales de toda familia del sur de Quito ocurren en el centro histórico. Acá nosotros tenemos solamente a uno que otro vicepresidente que se casa en San Francisco cuando no se queda dormido. Entonces, dentro de esos elementos, me parece que la relevancia del panecillo como hito, como punto de encuentro de estos dos espacios, con estas dos manifestaciones culturales, sigue siendo definitivamente el panecillo. Y el panecillo ya no es es el elemento que rompe con el gran vacío del valle, es este gran hito, es este gran lleno que de alguna u otra manera me parece que ha permitido estas exploraciones que hemos podido apreciar mientras estábamos recorriendo, las que estábamos hablando, incluyendo las incoherencias de este servidor, y las que podamos seguir conversando. Pero les quería agradecer por esto y espero que quede esto para la mesa y para la discusión posterior. Muchísimas gracias. Gracias, John, por tu intervención y esta aproximación hacia dos polos, no con Quito y Guayaquil. Ahora vamos a dar paso a la intervención de Cristian Parre. Gracias. Gracias, Cris. Yo quiero ser muy breve. Quiero hablar menos del panecillo y quiero hablar más sobre esta exhibición. Y quiero un poco traer a colación algunas de las ideas que Alfredo y John ya han mencionado. Pero creo que de manera interesante lo que hace esta exhibición es entender y proyectar al panecillo como no como un sitio de arquitectura, es decir, no como un sitio en donde se han desarrollado arquitecturas, sino como arquitectura en sí misma, como una condición y una presencia arquitectónica. Y la tesis de Cristina, que he tenido el privilegio de leer, se acerca y se aleja al panecillo y lo estudia con mucha sutileza y presenta estas 11 versiones, estos 11 acercamientos, y creo que esta exhibición como tal podría considerarse un nuevo acercamiento al entendimiento de esta arquitectura. Los curadores, Cristina y Jaime, yo creo que más que representar al panecillo dentro de la escenografía de una plaza de toros, creo que realmente lo están inscribiendo, es decir, lo están presentando, no representando, dentro de un espacio que, aunque comparte una geometría circular, comparte orígenes coloniales y colonialistas, posee connotaciones totalmente opuestas. El vacío del ruedo, en donde estamos, en este punto tan bajo, realmente es ahora habitado por el volumen positivo del panecillo, de una formación natural, y por una virgen que ahora se imponen con todas sus dimensiones, con todos sus simbolismos, como una presencia de lo femenino dentro de lo masculino, lo cóncavo dentro de lo convexo dentro de lo cóncavo. Y de alguna manera esta presencia de este montículo y la presencia de esta Virgen dentro de esta plaza, que además tiene unas connotaciones de gran violencia, se vuelve en un gesto bastante apaciguador, en un gesto bastante femenino y feminista, y totalmente con ciertas posibilidades de inclusividad.
Muchas gracias, Cristian, por esa linda lectura de la exhibición. Ahora vamos a dar paso a la moderación. Yo voy a hacer una breve síntesis o puntualización de ciertos elementos que me parecieron muy interesantes en sus intervenciones, para luego comenzar con preguntas. De Alfredo me ha interesado muchísimo esta idea de que el orden simbólico es capaz de juntar y de separar, ¿no? Y de que finalmente no es la geografía la que separa, sino justamente el valor que le otorgamos a esa geografía. Y esto quiere decir que de alguna manera los imaginarios son más fuertes que las fronteras, los imaginarios son más fuertes que las protuberancias, los imaginarios son más fuertes que lo físico, ¿no? Y eso me interesa particularmente a mí. Ya ven, estamos organizando una exhibición que de alguna manera queremos que cobre tanta fuerza como lo físico que está al lado, que es la protuberancia del panecillo. También me ha interesado muchísimo sobre esta referencia a, tan sugerente de que un episodio de una película local que es A tus espaldas, que sugiere una cabeza, una virgen mutilada, ¿no? en su cabeza, que va a parar a la Plaza de San Francisco, de alguna manera se cobra tanto impacto que se vuelve luego un imaginario y luego una propuesta política que poco le faltaría para que se realice, para tener más votos, ¿no? Entonces, como también la ficción trasciende, y tú mencionaste la palabra desborda, ¿no? Como lo simbólico desborda en lo material. Creo que me voy a quedar con eso sobre la intervención. Con respecto a la intervención de John, me pareció importante esta contraposición de Quito y de Guayaquil, Quito como la memoria y Guayaquil como la amnesia, que de alguna manera está sujeto a su configuración física. Es decir, Guayaquil está construido con materiales y con ejecutores que en realidad no hacen arquitectura, sino barcos, es decir, edificaciones que se van, edificaciones que se diluyen en el horizonte, ¿no? Y en cambio Quito es la preservación de la memoria, porque está justamente envuelto en los Andes, unos Andes sublimes, unos Andes a los que siempre volteamos a ver para nuestras referencias. Y dentro de eso, ¿no? Encontrar que tal vez desde el punto de vista de John, la simbología es menos importante, o la simbología subyace de lo físico. Y finalmente, quiero referirme a la intervención de Cristian, que de nuevo habla de una relación formal, ¿no? Una relación, un juego, ¿no? Formal, lúdico, pero que gracias a la aproximación también llama de alguna manera a la ficción o a nuevas lecturas de lo que ha sido lo físico, ¿no? Parece que regresamos un poco a las posibilidades que tal vez en la intervención de Alfredo se veían rotundas. Aquí vemos como una apertura de esos imaginarios a través de nuevas miradas y nuevas aproximaciones de estructuras formales. También creo yo que la presencia de la Virgen, tanto en la lectura de Alfredo y la lectura de Cristian, vuelve a ser una temática que se vuelve de múltiples aristas y tal vez ya no tan fijas como podíamos haber pensado. Muchas gracias por esas valiosas intervenciones. Ahora voy a proceder a las preguntas. Quisiera comenzar con Alfredo, y específicamente, claro, Alfredo nos ha hablado mucho sobre
esta investigación tan profunda que ha hecho sobre cómo vemos el sur, cómo vemos el norte y cómo existen una segregación innata que parece estar puntualizada en el panecillo. Sin embargo, yo quisiera preguntarte qué pasa cuando vemos únicamente al panecillo, ¿no? Porque tú has hablado de que en esta misma escena que mencionaste, la gente se sintió agredida. Entonces, me parece interesante que un objeto que parecería ser tan agresivo, ¿no es cierto?, con la ciudad, separándola, fracturándola y luego creando unos imaginarios tan fuertes, o tal vez anterior, ¿no?, a los imaginarios entre la segregación sur y norte. ¿Qué pasa cuando solo vemos al panecillo? ¿Qué crees tú o qué has estudiado que se diga del panecillo de los dos lados que justifique esta casi afrenta personal que sufrió la gente cuando le vio a la Virgen que fue mutilada? Es decir, ¿cómo se explica, si se trata de un objeto tan agresivo y que segrega, cómo se explica este cariño que de alguna manera es popular? Muchas gracias, qué buena pregunta. A pesar de, digamos, sí creo que la división, la forma en que representamos esa estructura de la ciudad, primero, antes de intentar la respuesta, quiero ampliar un poquito el juego de dualidades que hay entre el campo de las significaciones norte-sur en Quito. Es un juego de polaridades, de dicotomías, pero es un juego de espejos también. Es decir, es como remarcar en el otro algo que incomoda, pero que de alguna forma se proyecta, ¿no? Sí, quizás lo más común, o lo que tiene, mejor dicho, más que común, una historia más larga de esa división, es la idea del el norte rico, el sur pobre y por lo tanto una zona mejor que otra, digamos, ¿no? Esto ya no es así, muy bien decía John, no es lo único que se dice del sur, la idea de que sea peligroso o pobre. También se dice que la vida es más sabrosa, también se dice del sur que es más alegre, que ahí sí hay fiestas de Quito. Es decir, hay una apología también sobre el sur, una nueva apología sobre el sur, ¿no? Que no deja de ser imaginaria también en cierto sentido, ¿no? En un trabajo de grupos focales que yo hacía con residentes del sur y con gente que vivió en el sur y que se cambió al norte, la diferencia sustancial era el reconocimiento social. O sea, sí, tú cuando ya tienes algo, te tienes que cambiar al norte. Te tienes que cambiar, porque no te puedes quedar en el sur. O sea, por más plata que tengas, el juego está en otro plano, digamos, así, ¿no? El juego del reconocimiento. Me parecía que ese es uno de los capitales más restrictivos. Es decir, que si se ha democratizado la economía, que si se ha democratizado la política. Yo escuchaba así, el sur es la parte más rica de la ciudad porque ahí hay dinero, así la gente pone billete sobre billete, frente al del norte que está todo el tiempo con la tarjeta endeudado y estas cosas. El sur en capacidad política podría perfectamente poner alcalde en la ciudad, 50 votos. Y entonces, claro, en ese juego, digamos, no me importaba tanto saber si es o no es así. Está en el estudio más bien de cómo funciona lo simbólico y cómo funciona lo imaginario.
el otro ya tendremos que buscar datos y bla, 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 pero me interesaban más las narrativas y, como tomar los ejes de sentido de las narrativas. Ese era mi trabajo. Y decía, ¿qué es lo que no tiene el sur entonces? No tiene prestigio, no tiene reconocimiento. Richard Sennett, un sociólogo norteamericano, escribe un libro muy lindo que se llama El respeto, y empieza el libro discutiendo sobre la escasez de respeto, ¿no? Y hay toda una problemática social sobre el menosprecio o sobre el desprecio, ¿no? Cómo funciona socialmente el desprecio. Y yo argumento, digamos, mi tema iba un poco por ahí. Ese era como más allá de validar las cosas si es que son o no son. Lo que quedaba claro es que es una ciudad mucho más celosa de otorgar reconocimiento que de lo que es en otorgar otros capitales, ¿no? Esa era un poco la conclusión. Y creo que sirve un poquito para ir hacia el centro de la pregunta, ¿no? Es decir, hay acuerdos sociales también, así como esto era lo que más me sorprendía en este trabajo, que era intentar hacer unas encuestas que era una de las herramientas, no era la única, pero una de las herramientas era intentar mirar cómo percibe la gente esas diferencias, ¿no? Y lo que había absoluta consenso en la ciudad es que son dos zonas diferentes. Cuando preguntan, ¿y en qué son diferentes? Ahí hay muchas diferencias, ahí hay una polaridad de cosas, ¿no? Y de valoraciones, bueno, malo, etcétera, etcétera. Pero es el consenso social de la ciudad que hay dos ciudades, básicamente, ¿no? O divididas en ese punto, ¿no? Dicho por gente de ambos sectores, en eso había todo un trabajo de mirar si es que había sesgos, desde dónde veías tú eso, ¿no? Pero lo que era absolutamente claro, es decir, la pregunta más clara era, ¿a usted le parece que son iguales? No son iguales, no son iguales, o sea, había total acuerdo en que no son iguales. Bueno, digo por ciertos consensos sociales, ¿no? A pesar de esa diferencia, la decapitación de la Virgen como de vuelta, digámoslo así, del poder sancionador, hace ver que de alguna manera puede ser ambas cosas, es decir, la Virgen al mismo tiempo que instaura la frontera y le da un toque sagrado que al tener más mirada hacia una zona que a otra, sin embargo no era socialmente un objeto de resentimiento, es decir, lo que se rechazaba en la escena esta digamos, venía el rechazo desde otro consenso, que es la importancia de la Virgen, de la historia de Legarda y del lugar que ocupa, ¿no? Y entonces, para ir cerrando, creo que se explica justamente, claro, entonces el problema es hacerle girar. Está tan bien ubicada y es tan importante que la única solución es hacerla girar, y con eso, o que rote, ¿no? Es decir, es una manera de mirar la frontera, pero al mismo tiempo de que no está cosificada, digamos, en la imagen, que sigue siendo venerada, identitaria, icónica, respetada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que generaba este malestar, ¿no? Esta afrenta social, no sé si intencional o no intencional, pero movió esas fibras, ¿no? Entonces, creo que hay dos consensos que no son excluyentes. Uno, el consenso sobre la diferencia, y dos, el consenso sobre el ícono de
el icono de respeto de lo que representa la Virgen del Panecillo, ¿no? Hay algo muy respetado ahí, que para cualquier intervención habría que echar mano de eso, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Yo quiero también decir que justamente analizando la Virgen, a mí siempre lo que me fascinó de la Virgen es su vista desde el sur, porque en algo que no profundicé demasiado antes, pero en los gremios específicamente arquitectónicos y artísticos, la Virgen fue muy mal recibida. La Virgen no estaba dentro de los cánones modernos del brutalismo, la Virgen era figurativa, la Virgen también sucedía en un momento en donde había la liberación de la mujer, pero al mismo tiempo una exacerbación de ciertas fracciones conservadoras. Entonces fue muy mal recibida en esos gremios, pero sobre todo lo que fue mal recibido fue que era fea. Básicamente era antiestética. Las mayores críticas en la prensa del momento, en los reclamos, digamos, del colegio, por parte del Colegio de Arquitectos de Pichincha, tenían que ver con que era antiestética. Y a mí me parece que en cambio su mirada desde atrás es fabulosa, desde atrás, ¿ya ves? Justamente desde el sur es fabulosa, porque desde el sur primero el panecillo no tiene esta geometría tan reconocible, simétrica, de pendientes iguales y de una cima plana o perfectamente horizontal. Tiene una lectura muy distinta. En realidad, la una pendiente, la que está hacia el Pichincha, es más bajita que la otra, por lo tanto la cima tiene una plataforma más ladeada, pero además desde el sur ha sido preservado de alguna manera, creo que más por indiferencia que por una voluntad pensada, pero es una suerte que han sido preservados su capa vegetal, sus bosques, aunque los bosques son de eucaliptos y han sido importados, bueno, poco importa, lo cierto es que es verde, y entonces le homogeniza, ¿no? Y la Virgen, por estar en esta situación, está ladeada, está ligeramente ladeada hacia la izquierda, con lo cual no está estática, con ese estatismo que un poco se le critica por ser tan diferente a la original, a la Virgen barroca de Legarda, de la escuela barroca, sino que parece un hada, ¿no? Parece un hada que está a punto de volar encima de los árboles. Entonces a mí siempre me ha parecido maravillosa esa mirada, y un poco traduce lo que creo que tiene de capacidad el arte, ¿no? De mirar tal vez más allá de las ideas que tenemos, ¿no? De estos imaginarios fijos. Otra cosa que también se me ocurrió mientras mencionabas la cuestión de esta segregación sur y norte, creo que también no sabemos de qué tamaño es la frontera entre sur y norte, ¿no? Lo aludimos al panecillo, pero el panecillo tiene la mala suerte de estar ahí un poco, ¿no? Porque también podríamos ahondar o digamos, entender a la frontera como mayor. Y a veces yo me pregunto hasta dónde mismo llegará el sur y hasta dónde mismo llegará el norte, ¿no? Porque termina siendo parte de lo que mencionabas anteriormente. Es más desde una aproximación simbólica que geográfica. Y esto también me recuerda a la representación, ¿no? A los mapas, que siempre se le dibuja a Quito, digamos, o se le suele retratar a Quito con el norte hacia la derecha y el sur hacia la izquierda, y yo pensaba que era porque simplemente la ciudad era alargada, ¿no? Entonces era más fácil de representarla así, sobre todo en la cartografía antigua. Pues en realidad no. Colón, y en la época de Colón se frecuentaba retratar el norte hacia la derecha
simplemente porque el este quedaba arriba y entonces entendía como que el sol salía por ahí, ¿no? Entonces, también verlo desde esa manera, verlo como que simplemente es el paso del sol el que estaba siendo mostrado con esta orientación de los mapas, también me abre posibilidades, ¿no? sobre simplemente esta idea de sur y norte. Entender como, bueno, es que el este está arriba y el oeste está abajo. Bueno, estas eran simplemente cosas que me surgieron al escuchar tu respuesta. Voy con mi pregunta para John y voy a hilvanar con lo que mencionaba Alfredo, y es esta cuestión de la memoria, ¿no? Entonces, Quito es memoria, justamente por su configuración física, por sus volcanes que no son inamovibles, por esta idea de lo sublime. Pero lo cierto es que es bastante selectiva esta memoria, porque lo que ocurre en los volcanes se recuerda, pero aquello que no ocurre en los volcanes no pasó. Y esa es la muestra de nuevo de lo que ocurre en el Panecillo, ¿no es cierto? La batalla de Pichincha, que fue esta gran victoria para los independentistas que hicieron básicamente la independencia del Ecuador, de una nación, ¿no? Ocurrió en un volcán. La batalla del Panecillo, que terminó en una vergonzosa derrota, y no solo vergonzosa, sino muy sangrienta, porque luego de eso se persiguieron a todos los independentistas que estuvieron relacionados con esta batalla. Realmente pocos lo saben, y de hecho los testimonios que siguen el Panecillo son testimonios físicos de ese episodio, como la llamada olla del Panecillo, que no es otra cosa que una cisterna o un reservorio de agua de los realistas cuando sufrieron la batalla, pero estuvieron a punto de perder los realistas porque estaban muy sedientos y estaban asediados alrededor del Panecillo. La siguiente vez, o mejor dicho, cuando ya ganaron, porque los independentistas se retiraron, dijeron, esto no nos vuelve a ocurrir, y entonces construyeron una cisterna. Es decir, la olla como máximo testimonio de esa batalla, en realidad no se la conoce como es lo que es, sino generalmente en el imaginario colectivo es básicamente una construcción de ligeras reminiscencias incas o ancestrales o nativas. Entonces, ¿qué opinas tú de esta memoria selectiva? Bueno, ahorita que tú lo mencionas, yo originalmente este ejercicio que tengo acá de Quito, Ciudad Memoria, Guayaquil, Ciudad Amnesia, deriva en unas cosas que pueden a veces hasta volverse un poco más laberínticas. Y definitivamente lo que tú dices de la memoria selectiva es totalmente cierto. El cerebro humano funciona así, al punto de que muchos estudios normalmente te suelen plantear la idea de que la identidad del individuo está más no en lo que él recuerda, sino en lo que él olvida. Es decir, el proceso del olvido es el que define más al individuo, es decir, el momento en el que se descarta algo para quedarte con algo más, es cuando la figura de la identidad se refuerza. Y entonces, obviamente, el ejercicio de la identidad va por ese lado, es decir, sobre todo en un caso como Quito, cuando tú tienes el peso de la memoria. ¿Cuáles de esos componentes de la memoria son a los que les voy a dar más valor, les voy a dar más peso? Y ahí es interesante cómo desde las dos perspectivas, desde la memoria y desde la amnesia, puedes llegar a un factor común, pero por caminos totalmente distintos, que es la máscara como la identidad. Es decir, la memoria siempre tiene algo de alteración de la realidad y del pasado histórico, no es total, es parcial. A las personas que han fallecido y que ya no están con nosotros, las recordamos buenas, olvidamos los episodios incómodos que pudimos haber tenido con ellos. Algo de eso ocurre también con nuestros espacios y con nuestra cultura colectiva dentro de un espacio urbano. Entonces, llega un momento en el que la memoria, que si bien tiene un sustento con la realidad, con lo ocurrido en el pasado, también comienza a distorsionarse. La ciudad amnesia, Guayaquil en este caso, también recurre a la máscara para poder forjar su identidad. Y la identidad de la máscara del lado de la amnesia es interesante también porque es una especie de propuesta. No tiene ningún sustento, es más la figura de una decisión de libre albedrío. Yo he decidido que yo voy a hacer esto, ¿ya? Y ambas sí merecen ser
como que aproximadas y vistas, o juzgadas incluso, desde esa frase de Oscar Wilde que está buena, que dice: si tú quieres que alguien te diga la verdad sobre sí mismo, deja que se ponga una máscara. Entonces, en ese contexto me parece que la idea de que nosotros por peso histórico y por memoria estamos siendo fieles documentadores de nuestro pasado y nuestro legado, definitivamente no, porque la memoria pasa por un sedazo, pasa por un filtro. Muy bien, muchas gracias, John. Me interesa esto de que la identidad está hecha del olvido, ¿no? Y creo que se ata con lo que decíamos, cuál será el valor de la Virgen. Tal vez el valor de la Virgen es marcar ese lugar de sentido, esa falta de sentido, o ese vaciado de significación en la cima, ¿no? Hubiésemos querido que haya un templo, hubiésemos querido que haya una construcción ancestral, una construcción inca, una construcción quipucara, no la hay, entonces, bueno, no importa lo que haya, nos olvidamos. Finalmente, para Cristian, quería preguntarte, como bien sabes, una de las cosas que me ocurren mucho en la tesis es que, de alguna manera, estos imaginarios, estas miradas, me acercan, pero también me alejan del panecillo. Es decir, el panecillo se vuelve de alguna manera un elemento casi impenetrable, porque hasta ahora no hemos hablado casi para nada de la gente que vive, el barrio, ¿no? que está allí asentado, el espacio público, inclusive sus imaginarios, no importan, no hemos hablado de eso. Entonces, te quería preguntar si tú crees que en este esfuerzo que has comentado gentilmente de tratar de presentar el panecillo como lo hemos hecho, ¿crees tú que si realmente es posible presentarlo o es un juego de espejismos de nuevo? Creo que ahí mi punto de vista va un poco en contra de la idea de identidad. Porque la identidad sugiere que en algún momento algo está fijo. Mientras que yo vengo de una escuela mucho más francesa, Deleuze, que dice que realmente estamos en un constante proceso de construcción. Y creo que precisamente tu trabajo, la exhibición, realmente demuestran eso. Es decir, si es que entendemos el panecillo como una arquitectura, es una arquitectura que nunca ha tenido un momento fijo, nunca ha tenido una estabilidad. Lo que Cristina demuestra en su tesis es que está en un constante proceso de evolución, en un constante proceso de cambio y que seguirá cambiando. O sea, si es que pensamos en la Virgen tiene apenas 47, 48 años. Menos de 50. Comparado con cuántos años de estudio tiene tu tesis de panecillo, estamos hablando de milenios. Entonces, es un punto mínimo, micro, que no sabemos exactamente cuánto vaya a durar. Entonces, creo que un poco esa idea de tratar de fijarlo es un poco contraproducente, y creo que es por eso que rescato la aproximación de Cristina en su estudio del panecillo, porque es cuando uno lee los capítulos, cada capítulo es como que se acerca, no logra llegar, regresa por otro lado y es exactamente lo mismo. Entonces es un proceso de encuentros que no llega a fijar, pero precisamente es porque el panecillo no se deja. Es decir, el objeto de estudio no puede ser entendido como algo totalmente fijo, y por tanto la metodología de estudio no puede tratar de fijarlo, no logra fijarlo. Y creo que esa es la contribución que tu trabajo está haciendo, que además es una contribución que a través de esta aproximación, más que de respeto, es de sutileza, creo yo. Y es una sutileza que hace que podamos ver todas estas, podríamos decir, diferentes capas, diferentes elementos, antes que simplemente de tratar de casi que como posicionarlo como esta figura mesiánica, a veces simbólica y a veces podríamos decir justificativa de una gran cantidad de condiciones, sino que más bien es otra presencia, y esta otra presencia por tanto es susceptible de ser entendida, de ser vista desde diferentes puntos de vista. Y
Y esta aproximación, una vez más, es una aproximación que es muy progresista dentro de la historia y la teoría de la arquitectura, que tiende a ser mucho más agresiva, tiende a tratar de entender al objeto como algo fijo, estático, casi que escultórico, mientras que la posición de un constante cambio va en contra de todos los principios de la arquitectura, porque la arquitectura al fin y al cabo que está tratando de ser objetos fijos. Cristina nos está diciendo, no, lo siento, es imposible entender la arquitectura como un objeto fijo, porque, como vemos en el panecillo, está en un constante proceso de cambio. Muchas gracias, Cristian, por esa lectura que a mí misma me ilumina. Bueno, muchas gracias con todos. Vamos a dar paso al cierre de este conversatorio. Gracias a todos los panelistas por estar aquí, por presentar sus investigaciones, sus posturas, sus comentarios en esta tarde fría de viernes, y también gracias al público por haberse quedado, a la Secretaría por habernos permitido estar aquí, y gracias a todos. ¿Quieres dar unas palabras? En este momento voy a presentar justamente a la representante de la plaza. Sofía, por favor, el micrófono. Hola con todas y con todos. Jaimito, qué hermoso verte. Nada, yo solo quiero darles la bienvenida a este centro cultural. Ya no es una plaza de toros, es un centro cultural. Estamos aquí desde hace un año ya, y el IMP nos ha entregado esta infraestructura hace 6 meses. Cuando Jaime vino, un día me dijo, Sofía, quiero hacer una exposición aquí, quiero hacer una exposición. Digo, Jaime, no puedo, no tengo permiso, no tengo nada, me falta el piso, me faltan los baños, me falta... Me dijo, no, de ley vamos a poder, de ley lo vamos a lograr. Le dije, bueno, ya, vale, hagámoslo. Y dije, bueno, ojalá no me voten, porque no teníamos los permisos, pues. Y gracias a esta exposición tan linda, el IMP se apuró muchísimo para poder lograr la impresión. Me dijo, pero tú no tienes espacio museográfico, tú no tienes. Le dije, bueno, hacemos. Y Jaime me decía, yo te dejo los paneles, yo te dejo las cajas. Y dijimos, bueno, hagámonos nuestro propio espacio museográfico, ¿no? Este centro cultural, bueno, estaba abandonado casi 30, 40 años. Está ocupado por una fundación que ustedes la conocen, que es el Baile Folclórico Hachiwa. Ellos intentaron como ocuparla durante muchos años. Ellos vienen de la empresa Triana, que era la empresa que manejaba, bueno, ustedes saben, el Código Taurino que había en la ciudad. Y desde el 2019 estuvo prácticamente abandonada. Lo que hicimos nosotros fue casi ni topar. El IMP nos dijo, es patrimonio, no se pueden botar paredes, no se pueden hacer nada. Y yo dije, no, tenemos que abrir los espacios, tenemos que lograr que este espacio sea un centro cultural para todos y que sea un espacio plural también, ¿no? Entonces ahí logramos recuperar la parte cubierta que Jaime dijo, yo quiero hacer aquí. Le digo, Jaime, pero vamos adentro, te recupero un espacio de aquí, de los pasillos. No, yo quiero hacer aquí. Y bueno, lo hicimos. Y gracias a esta exposición hemos tenido más de 25, 30 personas diarias que han entrado. Y es nuestra primera exposición formal, digamos, ¿no? Es desde el inicio de este centro cultural. Nosotros estamos súper emocionados ahora porque tenemos salones de artes escénicas. Hemos botado algunos muros, logramos botar una fachada que Áreas Históricas me dijo, no se puede botar. Le dije, toda boto. Y la botamos, Jaimito, y tenemos un taller de cerámica. Cuando hablamos de la memoria, yo no voy a entrar a un nivel tan intelectual como ustedes, obviamente, pero en mi memoria, hace muchos años, Jaimito me dio las clases de cerámica en su taller, que fue hermosísimo, y eso es lo que nos queda, ¿no? Esas cosas muy sentidas y sensibles. Yo dije, voy a hacer un taller de cerámica, voy a comprar un horno. Lo compramos, tenemos un horno que lo trajimos de Cuenca, es un bien para siempre de este centro cultural. Cuando quieran pueden venir a ver, está atrás suyo, pueden ir a visitarlo. Le convencí a Cristina que lo hagamos aquí esto, para que puedan pasar por el taller de cerámica. Este ruedo, bueno, como ven es de lado, es lindo. Espero que nunca lo cubran, porque la idea es que se pueda cubrir para meter más gente, pero yo dije no, mientras si cubren ya me voy. Entonces por favor les invito a que conozcan los salones de áreas escénicas. A mí me encanta muchísimo ese patio, que logramos hacer una pérgola para que sea más calientito. La próxima esperemos que podamos hacer algo más, Cris.
Y eso, nada más, bienvenidos. Estamos súper contentos de que estén aquí. Es nuestra primera exposición. Espero que puedan poner más. Muchas gracias. Me olvidé. El secretario de Cultura les da la bienvenida y el municipio de Quito. Bueno, gracias, Sofía. Perdón, sí, claro. Por honor al tiempo, ya no iba a abrir el micrófono al público, claro. Buenas noches. Yo quisiera aportar un poco sobre el panecillo. Primero por felicitarles de que ustedes se deben dar cuenta de que hay un interés en el panecillo para poder hacer un estudio. El segundo expositor decía cuál es una palabra, apenas digo panecillo. Para mí panecillo es el primer impacto, sea por el sur o sea por el norte. Ustedes han hablado sobre el Quito Sur, Quito Centro y Quito Norte, cuando ya se ha extendido Quito a Carapungo y Calderón. En la realidad, para hablar del panecillo, el panecillo es un monte sagrado que arquitectónicamente no se lo puede tocar. No se puede cambiar la morfología del panecillo. Estamos viendo, y les voy a conversar, en el año 2001, cuando el alcalde era el general Paco Moncayo, había una invasión y una agresión en la parte norte del panecillo. Entonces se decidió hacer un cerramiento para que ya no existan asentamientos irregulares, porque como ustedes pueden ver, los asentamientos están en la parte norte del panecillo. Y también se debe considerar de qué es lo que está pasando en el panecillo. Si bien es cierto, yo con mucho respeto escucho los estudios teóricos que ustedes hacen y los conceptos, definiciones que también lo hacen, pero yo quisiera, y me acuerdo de esta plaza de toros, de que el torero cuando está en arena es diferente a la persona que está viendo los toros. Para hablar de la realidad del centro histórico, para hablar del panecillo, es muchas veces vivir en el mismo centro histórico, porque se ha hecho algunos debates en el cual el centro histórico tiene que ser, digamos, un centro vivo, en el cual se tiene que trabajar con muchas actividades, muchos proyectos dentro del centro histórico. Pero ¿cuál es la relación entre el panecillo y el centro histórico? ¿Qué influye o cómo influye ese panecillo en el centro histórico? La última intervención estuvo buena. ¿Por qué? Porque dice, no se queda quieta la situación, sino que tiene que seguir cambiando. Se presentaron proyectos sobre el panecillo. Se realizó una rehabilitación de la ronda, que prácticamente está en las faldas del panecillo. Se construyó un estacionamiento de 360, digamos, vehículos para poder tener acceso con seguridad al centro histórico, donde obviamente están varios de los lugares turísticos de la ciudad de Quito. Pero ¿qué es lo que se tiene el momento de pensar en el panecillo? En otros países se aprovecha la parte geográfica, se aprovechan los recursos, ¿para qué? Para sacarle provecho con un proyecto, digamos, para el turismo. Se había presentado un proyecto en la época de Paco Moncayo a través de la Dirección de Vivienda, en el cual el estacionamiento que queda en la 24 de mayo salía prácticamente a una estación de un funicular que le llevaba prácticamente al panecillo. El panecillo está abandonado porque justamente no hay una, digamos, intervención, porque no se está pensando en el turismo, porque cuando vienen unas personas de afuera lo primero que quieren hacer es conocer Quito. Y yo no estoy en contra de que se le dé la vuelta a la Virgen, porque tecnológicamente se gana en turismo. Yo no estoy en contra. Y segundo, yo les decía cuál es o qué es lo que está pasando dentro del mismo panecillo.
es que en la parte posterior, o en la parte, perdón, al lado de la Virgen, estaban antes los comerciantes, y más o menos les ordenaron en unas casetitas que eso para nosotros no es bien presentado para el turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una situación de decisión política que pueda haber intervenciones de otra categoría en el Panecillo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros, claro, estamos haciendo una intervención, una aproximación teórica, no somos los hacedores lastimosamente de la ciudad. Cada vez la universidad hace menos ciudad de lo que quisiera. Pero lo cierto es que el Panecillo es un ícono turístico justamente por ser una imagen reconocible desde la distancia, porque es verdad que hemos hablado del Panecillo desde el norte, desde el sur, pero lo cierto es que el Panecillo se vende hacia afuera, ¿no? Es una imagen sintética muy cómoda para la imagen vendible de la ciudad. Yo creo que, yo estoy un poco en desacuerdo, yo creo que el entenderlo únicamente así es una forma de nuevo de alejarnos del Panecillo y de sus reales necesidades, incluso para la ciudad. Esta es mi postura. No sé si alguien más quiere decir algo. Me hacía pensar la intervención, muchas gracias. ¿Cuál sería nuestro, si hacemos aquí un ejercicio de cuál es la última vez que estuve en el Panecillo y qué hizo? La última que yo me acuerdo, tal vez haya alguna más reciente, pero al menos si me acuerdo porque fue más significativa, fue traer a mis hijas pequeñas a un concurso de cometas para intentar hacer volar cometas desde ese lugar. Lo pongo porque de pronto hay otras maneras de habitarlo que no son solo hacia el turismo, sino que pueden conectar con nuestra propia historia local, con los usos que podemos darle a el recorrer los espacios importantes de la ciudad, los espacios que tienen estas marcas simbólicas, ¿no? El Panecillo, la cima de la libertad y tantos iconos que de alguna manera tienen una historia condensada. Lo que decía Cristina sobre la batalla del Panecillo, para mí ¿no? Me encantaría ir a un recorrido que me cuenten esa historia ahí en situ, digámoslo así, ¿no? Me encantaría. En fin, es solo abrir las posibilidades un poco de cómo interactuamos con, o sea, hay mucho por hacer. Si echamos a andar justamente la idea de cambio y de movimiento y de lo que podemos construir con ese espacio. Sí, yo solamente quería decir que no recuerdo igual la última vez que estuve en el Panecillo, pero ahora lo pienso todos los días. Y lo tengo constantemente como una referencia, sobre todo teórica. Converso con mis alumnos sobre esta presencia, converso sobre esta condición de cambio, converso sobre esta historia que se sigue contando y que se sigue narrando. Entonces, sí, si bien es cierto, entiendo que no es lo mismo vivirlo ahí, estando dentro del espacio, sí puedo reconocer que ahora lo vivo en una diferente dimensión. Y esa otra dimensión, al fin y al cabo, es arquitectura. Es otro tipo de espacio, es otro tipo de condición, pero que se conecta directamente con esta realidad, aunque sea, podríamos decir, con connotaciones algo diferentes. Entonces, un poco también, regresando a la exhibición, creo que un gran valor de la exhibición es simplemente el poner la pregunta ahí sobre la mesa y simplemente tratar de habitarlo, entre comillas, en sus diferentes posibilidades. Gracias.
Buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí porque me parece que es una reunión muy valiosa. Es decir, que ustedes se han acordado del panecillo y esto en base a las tesis que se han hecho. Y es muy importante, ¿no? Y precisamente yo participé, pido disculpas por el retraso, pero ya está allí el cartel, con una frase que escuché por primera vez hace muchos años, cuando mi padre me contaba de las primeras experiencias en la ciudad. Esta era una frase de Carlos Concagen, que vino acá pues en los años 30 más o menos, y la ciudad estaba recién formándose. Entonces a él dijo, pues, ¿por qué no sembramos cholanes en el panecillo? Y esta idea se me quedó prendida, ¿no? De tal manera que cuando hubo la invitación, que usted es muy generosa, para que participaran en la exposición, dije, esto es lo que hay que decir. ¿Por qué no sembramos cholanes en el panecillo? El cholán es un árbol que nos representa, es un árbol latino. Y es muy lindo, además tiene un ciclo de vida que es muy lindo porque se hace amarillo en verano, se cambia de color en invierno, entonces es una presencia viva en el panecillo. Yo no he querido nada más que transmitir esta idea con el afiche que hice, ¿no? De tal manera que estoy con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Nosotros estamos muy contentos de que simplemente haya usted estado involucrado, porque obviamente artistas de su altura elevan también la exhibición, y muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio, y este cierre para nosotros es muy importante. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso al cierre. Muchas gracias a Jaime por la idea, por el apoyo, por todo. Sofía también. Gracias a los panelistas, gracias al público, gracias a Lía, que sin ella no hubiese podido hacer el evento, a la Pau aquí. Muchas gracias a todos. Buenas noches.